una pregunta que lleva a conductas específicas. Este medicamento es mejor que no usarlo en pacientes con determinada enfermedad, o este medicamento es mejor que este otro en determinada enfermedad, o esta intervención no farmacológica es mejor que esta otra, y así sucesivamente. Ese tipo de preguntas que están aparejadas de una conducta específica que normalmente requiere evidencia para poder iniciar ese proceso de toma de decisión. La evidencia es una parte del proceso. La evidencia es necesaria, no suficiente para tomar decisiones, pero es una parte que no nos podemos saltar. Entonces, eso con el repaso. Y si miramos las revisiones sistemáticas como en el contexto de todo lo que podemos llamar evidencia, son como una especie de ladrillo de una construcción piramidal. Ya han visto que tenemos cierta obsesión con las pirámides en la medicina basada en evidencia, pero tenemos como una construcción en que los estudios primarios son la base de evidencia, los ensayos aleatorizados u otros tipos de estudios, en caso que no hayan ensayos aleatorizados, son como la base, el fundamento de la evidencia que conocemos. Las revisiones sistemáticas son un paso intermedio que sintetiza todo esto, por decirlo así, y son menos. O sea, finalmente también hay una ganancia en eficiencia desde la perspectiva de la búsqueda de información al utilizar revisiones sistemáticas por sobreutilizar el total de los ladrillos o estudios que la componen. Y, como decíamos anteriormente, también es muy difícil acceder a este total de estudios y las revisiones sistemáticas nos resumen, nos sintetizan todo eso. Y luego hay otras cosas más amplias, por ejemplo, las guías clínicas, que ya no solo cubren una pregunta, sino que muchas preguntas, típicamente todas las preguntas de una enfermedad, y son también una construcción basada en las revisiones sistemáticas existentes y en los estudios, o en las revisiones y los estudios que estas revisiones incluyen. Entonces, el conocimiento o la evidencia se va construyendo progresivamente. Si hay un nuevo estudio, tiene que incorporarse una nueva revisión sistemática para llegar a una guía y así influir en una recomendación. Es un proceso, ¿no es cierto?, que tiene estas etapas que hay que tener presentes. Entonces, recordando, la revisión sistemática es, ¿no es cierto?, esta manera de recopilar o evaluar el total de los estudios que parecen potencialmente relevantes para una pregunta, pasarlas por una serie de etapas de manera transparente y explícita para finalmente llegar a un conjunto de evidencia, que son todos los estudios que responden a la pregunta y que se pueden sintetizar con una técnica matemática que se llama metaanálisis. ¿Ya? Cuando hicimos la analogía de las cerezas, dijimos, bueno, una revisión sistemática es una manera de no elegir las cerezas más bonitas del cajón, sino el total de las cerezas de un cajón. Pero el problema es que cuando buscamos evidencia, no hay un cajón, hay cientos de cajones. Y cuando alguien dice, bueno, yo quiero recoger todas las cerezas o estudios de una pregunta puntual, alguno va a considerar que en realidad son las más rojas, las menos rojas, y distintos grupos puede que lleguen a cajas con distintas composiciones, quizá, o a medida que va apareciendo nueva información, se agregan más cerezas, ya no tenemos un cajón que las tenga todas, porque aparecieron nuevas. Pero también las revisiones tienen que ir haciéndose eco de incorporar la nueva información. Entonces, es un gran desafío seleccionar ya no el cajón que tenga todas las cerezas que nos interesan, sino que cuál de todos los cajones que dice tener las cerezas que nos interesan es el mejor de todos. Se fijan, es un desafío que va creciendo en complejidad. Y más aún cuando miramos la cantidad de revisiones sistemáticas que hoy día se producen. Este es un gráfico que viene de la base de datos epistemónicos, que ya vamos a profundizar un poco más, que nos muestra cuántas revisiones se producen cada año. Y estamos llegando a que el último año se produjeron 42.000 revisiones sistemáticas. Se publicaron 42.000 revisiones sistemáticas. Una enorme cantidad que significa más de 100 revisiones por día y que significa casi 10 veces lo que se producía hace 10 años. O sea, se ha multiplicado por 10 la cantidad de revisiones sistemáticas que se producen y se van acumulando con las que ya existen. Una revisión sistemática antigua podría eventualmente ser la mejor, si es que no ha aparecido nueva evidencia, por ejemplo. Pero es muy difícil determinar cuál es realmente la mejor evidencia para cada una de las preguntas. Entonces, el desafío es identificar
la mejor revisión sistemática. Y eso es lo que vamos a tratar de enfatizar hoy día en esta clase. Aunque parezca una tarea a veces difícil, no hay que perder de vista de que, aunque hablemos de muchas revisiones sistemáticas, 100 por día, el total de la información científica es muchísimo más amplia. Las estimaciones que hay son, por ejemplo, de que si tomamos los artículos científicos en la base de datos que parece ser la más exhaustiva de todas, que es Google Scholar, estamos llegando a 400 millones de artículos científicos. Esa es la cantidad de artículos científicos que se piensa que hay. En la clase anterior también les decía que se sabe que la mitad de los estudios no están publicados. O sea, también uno podría decir, mira, quizás ni siquiera con estos 400 millones llegamos al total de la información que hay. Y también sabemos que la información se multiplica rápidamente. Los artículos científicos se estima que cada 9 años se duplican, y algunos dicen que más rápido, pero es tan difícil llevar la cuenta que esta es la estimación más actual que existe, del 2015. Y si miramos los datos, o sea, no los artículos, los papers, sino que la cantidad de datos que se producen, que se hace cargo un poco de que hay mucha información que no está publicada, cosas que finalmente no se traducen en artículos científicos, eso es muchísimo más grave. Se estima que esto del 2013 al 2020 aumente en 10 veces. Más o menos se duplica cada 2 años, para que tengan una idea. O sea, es una cantidad de información enorme y la única manera que conocemos hasta ahora de abordar esto es a través de las revisiones sistemáticas. O sea, de alguna forma, aunque parezca en algunas ocasiones titánico y cada vez van a empezar a haber más revisiones sistemáticas, es la única manera que hoy día creemos que puede acercarnos a resolver este desafío. Entonces, también hay que tener en consideración que el aumento de revisiones sistemáticas no solo responde a que el método se ha ido validando, sino que también responde a que hay más estudios, hay más, no solo papers, sino que estudios que tienen estas características de considerarse la mejor evidencia o de la más alta jerarquía, como los ensayos controlados aleatorizados. Esta es la curva de ensayos aleatorizados, que son más o menos 500.000 en Medline, probablemente 1 millón en total de todas las bases de datos, y si tomamos en cuenta que hay otro millón no publicado, entre 1 millón y 2 millones, ¿no es cierto? O sea, hay muchos estudios. Entonces, cuando uno hace este análisis del total de los papers, cuántos son ensayos aleatorizados y cuántas revisiones sistemáticas, es un poquito así. 389 millones de papers, 2 millones de ensayos, 400.000 revisiones sistemáticas, para que se hagan una idea. Los números nos dan una idea de la proporción, el tamaño de la tarea de identificar lo que queremos de ese conjunto, pero también hay un análisis interesante. 2 millones de ensayos, 400.000 revisiones sistemáticas, como una revisión sistemática por cada 5 ensayos. Y también sabemos que las revisiones sistemáticas en promedio tiene cada una 15 ensayos, eso es como lo que se ha estimado. Entonces también hay mucha duplicación, o sea, estamos viendo que hay más revisiones sistemáticas de las que se necesitan para cubrir el total de los ensayos. Uno podría decir, bueno, a lo mejor hay muchas que apuntan a una pregunta y hay preguntas que no están cubiertas, pero al menos si miramos los promedios, parecen haber más revisiones sistemáticas de las que necesitamos, o parece haber duplicación. Y esto es una de las problemáticas que los que están en el mundo de las revisiones sistemáticas están más preocupados hoy en día. O sea, hoy día hay gran preocupación porque han empezado a proliferar las revisiones sistemáticas y el exceso de duplicación, incluso desperdicio, wasting en inglés, pérdida, desperdicio de recursos, pérdida de tiempo, es masivo. Incluso en este editorial lo llaman la producción masiva de revisiones sistemáticas un ejercicio de mega tontera o mega estupidez. Es decir, ha llegado a un nivel en que ya cualquiera se pone a publicar revisiones sistemáticas y ya hace la revisión sistemática número 20 cuando ya hay 19, no aporta nada nuevo, incluso muchas de estas revisiones sistemáticas tienen muy baja calidad, tienen sesgo, tienen conflictos de intereses, muchas de esas son hechas por la misma industria farmacéutica, etcétera, etcétera. O sea, hay un problema hoy día con el exceso de revisiones sistemáticas. Y es por eso que cuando enseñamos medicina basada en evidencia,
El concepto principal que hoy día estamos promoviendo en todos los cursos es aprender a diferenciar, no una revisión sistemática, sino que cuál es posiblemente la mejor revisión sistemática para una pregunta. O sea, hoy día van a darse cuenta de que para la gran mayoría de las preguntas, especialmente si son preguntas frecuentes, relevantes, controvertidas, de impacto en la política de salud, etcétera, van a haber muchas revisiones. O sea, a medida que hay más interés por la pregunta, también hay más revisiones sistemáticas. Tenemos casos de preguntas en las cuales hay más de 100 revisiones sistemáticas, e incluso tenemos casos en que hay decenas de revisiones sistemáticas y hay un solo estudio. Como dice, mira, decenas de revisiones sistemáticas que todos están hablando y diciendo, mira, hay un solo estudio. Una cosa que ya realmente sobrepasa cualquier cosa que uno se pudiera imaginar en este ámbito. Y para poder diferenciar cuál es la mejor revisión sistemática del total que voy a identificar, primero es importante acceder a ese total. O sea, no hay que olvidarse de que la única manera de elegir la mejor, al igual que cuando hablábamos de que las revisiones tratan de tener el conjunto de evidencia, el conjunto de estudios, también nosotros cuando queramos seleccionar la mejor revisión, lo ideal es que podamos ver el conjunto de revisiones disponibles, no tener, ¿no es cierto?, a mano las revisiones más bonitas del cajón o las cerezas más bonitas del cajón y replicar el mismo problema que estábamos describiendo con los estudios primarios. Entonces necesitamos acceder al total. Y cuando tengamos ese total, o lo más cercano que podamos llegar a ese total, tenemos que fijarnos en tres cosas que en inglés empiezan con C, o las 3C. Así como las 3B en bueno, bonito, barato, en este caso son las 3C. Y esas 3C son currency, que significa grado de actualización, o qué tan actual es la revisión sistemática. Comprehensiveness, que significa qué tan exhaustivo o qué tanto del total de la información relevante cubre. Y credibility, que significa credibilidad o qué tan confiable es la revisión sistemática, qué tan bien hecha está. Algunos podrían llamar a eso calidad, una revisión de calidad, pero la verdad es que el concepto de calidad son estas tres cosas. Una revisión sistemática que se hizo con muchos métodos rigurosos, que se siguieron todos los pasos, pero que finalmente no tiene todos los estudios, no nos va a entregar información de calidad. Quizás está hecha con calidad, pero la información que nos entrega no va a ser la que queremos. Nosotros queremos que esté actualizada, que ojalá tenga el total de los estudios relevantes y que además esté hecha de manera transparente y siguiendo todos los métodos que se le piden a una revisión sistemática. Las 3C. Y bueno, ahora voy a hablar de algunas cosas que tienen que ver con Cochrane. ¿Ya? Entonces aquí está mi declaración de conflictos de interés, porque soy el director de Cochrane en Chile, y una de las cosas que la medicina basada en evidencia estimula mucho es el escepticismo. O sea, ojalá puedan chequear cualquier cosa de lo que voy a decir ahora y lo lean o lo miren con sano escepticismo. Porque yo soy el director de Cochrane en Chile y voy a hablar de algunas cosas que tienen que ver con Cochrane. La primera es que existe una base de datos, que es la base de datos Cochrane, o Biblioteca Cochrane en español. Cochrane hace el esfuerzo de traducir todas sus revisiones al español en un tiempo muy corto. Es uno de los idiomas, lo traduce a múltiples idiomas, pero el español es afortunadamente uno de los que funciona mejor y en un plazo menor a 3 meses el total de las revisiones están traducidas desde que se publican y las revisiones más relevantes se traducen primero. O sea, una revisión realmente que se espera que cambie la práctica se traduce simultáneamente con la publicación en inglés. O sea, salen justas la revisión sistemática en español y en inglés. La gran mayoría de las universidades en Chile tienen acceso a Cochrane. Desafortunadamente, Cochrane no ha logrado cumplir el objetivo que tenía hace algunos años de hacer disponibles gratuitamente o usar el modelo de Open Access o de acceso abierto para sus revisiones Cochrane. No ha logrado encontrar un modelo alternativo para mantener y sostener la organización y siguen siendo de pago. Algunos de los artículos, y cada vez más, están gratuitos después de un tiempo, algunos los mismos autores ponen recursos adicionales o quienes los financian para que queden gratuitos, pero el total de las revisiones Cochrane hoy día no son gratuitas y muchos países suscriben un acceso nacional. Desafortunadamente Chile tenía acceso nacional hasta hace poco, no lo tiene en este minuto, esperamos que con el Congreso Cochrane o Coloquio Cochrane que se va a hacer este año, el entusiasmo por renovar esa suscripción aumente
y podamos acceder. Pero la verdad es que es muy raro que por uno de todos estos mecanismos que existen no podamos acceder. Entonces, dicho eso, la biblioteca Cochrane tiene todas las revisiones sistemáticas que publica Cochrane. O sea, es una fuente en donde podemos ir a mirar este subconjunto del total de las revisiones. Cerca de 7.000 revisiones sistemáticas. ¿Suena harto? Hace algunos años era el 10% del, perdón, era el 25% del total de las revisiones sistemáticas que habían, pero hoy día la tasa de crecimiento de Cochrane ha sido, si bien constante, lenta, y de las revisiones no Cochrane, muy rápido. Entonces hoy día tenemos que 7.000 de 400.000 es, ¿no es cierto?, un poquito más de el 1%. Así que son un conjunto chiquitito del total de revisiones sistemáticas, pero lo que sabemos es que hay mucha evidencia empírica que muestra que las revisiones sistemáticas hechas por Cochrane son más confiables que las revisiones hechas por otras organizaciones, en promedio. Hay múltiples estudios que muestran que las revisiones sistemáticas Cochrane son mejores que las revisiones no Cochrane. Sin embargo, también sabemos que no todas las revisiones Cochrane son igual de buenas. No es un sello que pueda decir, mira, no es necesario hacer nada más y podemos confiar ciegamente. Lo que sí sabemos es que en promedio son mejores que las no Cochrane, ¿no? O sea, cuando tenemos varias, es un elemento más o un criterio más que nos acerca a esta tercera C de la credibilidad. Y también sabemos que Cochrane es una de las organizaciones que más esfuerzo ha hecho por mantener independencia total de la industria farmacéutica u otros ámbitos o industrias en las cuales hayan intereses creados con lo que Cochrane está evaluando. O sea, hay una política que es hoy día la más estricta del mundo en términos de las organizaciones. Alguien podría decir, bueno, pero podría ser aún más estricta, por supuesto, pero hay que tener presente que es la política más estricta del mundo en cuanto a independencia de la industria farmacéutica u otras industrias que tienen intereses creados en la salud. Y esta es una investigación que hicimos nosotros hace algunos años y llegamos también a la conclusión de que a medida que las revisiones sistemáticas Cochrane no crecen tan rápido como el total de preguntas que hay o como el total de revisiones no Cochrane, también hay que tener en consideración de que el porcentaje de veces en que van a ser la mejor evidencia no es tan alto como quisiéramos. O sea, el 32% más o menos de las veces llegamos a concluir en este estudio, la revisión Cochrane va a ser mejor, una de cada 3 veces. Y las otras 66% o las otras 2 de cada 3 veces va a ser una revisión no Cochrane. Lo que pasa es que es más difícil determinar cuál es, porque si tenemos, no sé, 20 revisiones sistemáticas, hay una Cochrane y 19 no Cochrane. Una de esas 19 va a ser mejor que la Cochrane, pero tenemos que determinar cuál es. Hay un desafío mayor. Cochrane no hace más de una revisión del mismo tema, entonces no se repite. Hay una Cochrane y muchas no Cochrane. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo también de tratar de determinar cuál es la mejor revisión. Y 13% de las veces Cochrane es la más reciente, ¿no es cierto? Al haber tantas revisiones y un flujo tan permanente hace que la más reciente suele hacer una revisión no Cochrane y 17% de las veces es la más completa. O sea, Cochrane también tiene un desafío de ponerse al día, ¿no es cierto?, con las revisiones sistemáticas que produce y ampliar su cobertura y ampliar el grado de actualización y exhaustividad de sus propias revisiones. En buena medida, el que no sea la más completa tiene que ver con la actualización más que con el método que se ocupa. Suele ser que al momento de publicarse es la más completa, pero a medida que pasa el tiempo deja de ser la más completa porque no incluye todos los estudios que aparecen después de que se publica la revisión sistemática. Entonces, especialmente cuando hablamos de no Cochrane, revisiones no Cochrane, ¿dónde están las mejores revisiones? Ahí podría venir la pregunta. ¿Cómo diferenciamos las buenas de las malas? Lo típico que uno piensa y que muchos plantean es que tiene que ver con la revista en que se publica. Si está publicada en revistas muy populares, muy glamorosas, debe ser una mejor revisión. Desafortunadamente esto no se cumple y hay muchísima investigación que muestra que la revista en la cual se publica la revisión sistemática o cualquier artículo no es garantía de calidad del artículo. De hecho, hay algunas revistas en que esto se da casi de manera inversa. El caso más emblemático
es una revista que es muy famosa en el área, por ejemplo, de la medicina general o interna, que es el New England Journal of Medicine. Tiene una relación inversa entre la popularidad o el índice de popularidad que tiene la revista, que se llama factor de impacto, y la calidad de sus estudios, la calidad metodológica. Y esto tiene que ver con que las revistas en general se les mide por su popularidad en el mundo científico, por qué tanto las citan, y la cantidad que te citen depende de qué tan popular es tu artículo. Y puede ser popular por buenas o malas razones. O sea, si uno publica un artículo que realmente es muy comentado por lo malo que es, termina sumando de la misma forma que si te comentan o te citan por lo bueno que es. Y en el mundo actual no es raro que la gente comente más las cosas malas que las cosas buenas, y eso hace que se genere una serie de distorsiones en los índices de popularidad de las revistas o el factor de impacto. Hay mucha gente tratando de combatir este tipo de maneras de medir el éxito de una revista, pero la verdad es que una empresa bastante titánica y también las universidades, las agencias de evaluación, quienes asignan fondos, etcétera, están mirando esos índices o esas métricas de las revistas y es algo muy difícil de cambiar. Pero lo que ustedes tienen que saber es que no importa dónde esté publicado, la verdad es que influye poco o nada en la calidad del artículo. Y ahora voy a decir algunas cosas que tienen que ver con epistemónico, y ahora vienen mis conflictos de interés con esta otra parte, porque yo soy el cofundador, o uno de los cofundadores, y presidente actual de la Fundación Epistemónico. Entonces también cualquier cosa que diga tiene que ser escuchada con escepticismo. Epistemónico es hoy día una base de datos de evidencia en salud, no solo revisiones sistemáticas, pero sí con un esfuerzo especial en identificar el total de revisiones sistemáticas, que es actualmente la mayor base de datos de evidencia en salud en el mundo. Y además es completamente gratuita, funciona en distintos idiomas, entre ellos obviamente el español, ya les voy a contar más detalles, y nos llena de satisfacción que esto sea así. Este es como el proyecto que dio inicio a la Fundación Epistemónico. Hoy día hay muchos otros proyectos y una serie de otras actividades en las cuales la Fundación se ha ido involucrando, entre ellos este curso, pero la base de datos sigue siendo de alguna manera el producto fundacional de esta fundación, valga la redundancia. Entonces, la base de datos epistemónico, una página web que funciona muy parecido como Google, ya vamos a ver detalles, en donde está la mayor cantidad de evidencia en salud en el mundo hoy día. ¿La tiene toda? No, no la tiene toda, pero es la más grande, la más completa que hay en la actualidad. Vamos después a ver en detalle qué tan completa es y cuánto le falta. Y lo que hace Epistemónicos, la base de datos epistemónicos, es a través de tecnología o software y una red de personas o colaboradores, recopilar la información de distintas bases de datos. Hoy día la información está en varias bases de datos. Hay muchas en Medline o PubMed, que son más o menos lo mismo, ya vamos a retomar eso. En Cochrane, en Embase, que es una base de datos europea, tan grande como PubMed, por ejemplo. En Joanna Briggs Institute, que es una base de datos de enfermería. En Campbell y en otras, en 10 bases de datos. Todas las bases de datos, o las 10 que creemos que cubren la gran proporción de revisiones sistemáticas que hay. Algunas están publicadas en varias, o sea, puede ser que algunas revistas o revisiones estén en varias de estas bases, pero Epistemónico se encarga de procesar todo eso, juntarlo, depurarlo, si están repetidas, transformarlas en una sola o desduplicarlas, y finalmente ofrecer en una plataforma o interfaz más amigable todas esas revisiones sistemáticas y el resto de la evidencia. Guías clínicas, revisiones de revisiones, hoy día también hay algunos artículos que hacen como una revisión de todas las revisiones que hay, y los mismos estudios primarios que ya habíamos mencionado, ya sea ensayos aleatorizados u otros. La tecnología que se ocupa cae en el ámbito de lo que llamamos hoy día inteligencia artificial, seguro que lo han escuchado en muchos ámbitos, y básicamente eso es lo que permite manejar tal volumen de información. Pero a diferencia de muchos proyectos de inteligencia artificial en salud que no han logrado cumplir sus objetivos, aquí hay una red de personas, de más de 1000 voluntarios, la mayoría expertos en medicina o distintas áreas de la salud, que van apoyando todo esto. Y creemos que eso es en buena medida parte del éxito de esta base de datos, la combinación entre el esfuerzo humano y el esfuerzo de las máquinas. No creemos que las máquinas todavía nos puedan reemplazar, sí creemos que nos puedan apoyar y ayudar a hacer nuestra tarea más eficiente, y eso ha estado en el corazón de este proyecto.
Este es un gráfico un poco enredado, pero básicamente lo que dice es que mediante distintas validaciones hemos llegado a que la sensibilidad o la capacidad de identificar el total de las revisiones sistemáticas que hay en el mundo está cercano al 97%. Eso es como la estimación más precisa que tenemos hoy día. Epistemónicos tiene probablemente el 97% de las revisiones sistemáticas que hay. Es un montón, es harto. Hay 400.000 revisiones, o cerca de 400.000. Y la verdad es que uno diría, bueno, ese 3% ¿será la mejor evidencia o no? No lo sabemos. Estamos haciendo varias investigaciones para tratar de demostrar empíricamente de cuánto aportan ese 3% que falta. Creemos que poco, y en la experiencia inicial o en los resultados iniciales de todas estas investigaciones, la conclusión es que bastante poco. O sea, suelen ser revisiones que no son la mejor revisión del total la gran mayoría de las veces. Entonces, creemos que Epistemónicos nos puede dar bastante seguridad de que estamos accediendo al total de la información. Cuando ocupen Epistemónicos, hay básicamente dos grandes interfaces de búsqueda, hay dos páginas en las cuales podemos buscar, o dos lugares distintos. El primero es la búsqueda simple, ¿ya? Que funciona muy parecido a cómo funciona Google o cómo funcionaba Google en sus inicios. Hoy día Google te mete publicidad, te mete una serie de cosas pero en sus orígenes era más bien lo que más se parecía a lo que tú estabas buscando, con una serie de tecnologías para que realmente fuera muy simple y que pudiera entender cualquier cosa que uno le pusiera al buscador. Eso es un poco lo que trata de hacer Epistemón. Y tiene una interfaz avanzada que tiene unas opciones un poquito más sofisticadas, que requiere un poquito más de entrenamiento y que también vamos a comentar. Entonces, la interfaz inicial es tipo Google, ¿no es cierto? Tipo Google. Tratamos incluso de que hasta como que se parezca. Hoy día la gran mayoría de los buscadores parten así, ¿no es cierto? Una página muy simple, entonces no hay ningún tipo de tutorial ni curso introductorio, uno directamente mete lo que está buscando y aparece. No te exigen que esté bien escrito, mal escrito, etcétera, sino que uno va directo acá. Obviamente que si uno aprende ciertos consejos va a sacarle más partido. Y en la misma página, ahí dice, en ayuda, hay una sección que se dice cómo se usa, un pequeño tutorial que pueden revisar cuantas veces quieran y que les va dando algunos consejos para hacer esto aún más eficiente. Con lo que vamos a ver ahora, la gran mayoría de las cosas que busquen van a aparecer, pero con unos poquitos consejos extra van a sacarle aún más partido, así que les recomiendo poder en algún minuto de tranquilidad en su hogar repasar, o donde quieran, repasar, ¿no es cierto?, todas estas cosas que están en la misma página web. Básicamente, lo que busca Epistemónico y su forma de acceder a la información está basada en, primero, que esté todo en un mismo lugar, ¿no es cierto? Ahí ya tenemos una ganancia, no necesitamos ir a distintas bases de datos porque tenemos el 97% de las revisiones sistemáticas y el resto de las cosas que también son evidencia en un mismo lugar. Este 3% que falta creemos que no es relevante, o sea, está ahí. El esfuerzo alternativo de identificar más que en epistemónico creemos que es muchísimo mayor y que todo nos indica que no vale la pena. Lo otro importante es que es una base de datos en que la evidencia está interconectada. Hay una serie de funcionalidades que hacen que la evidencia se junte en torno a la pregunta que está respondiendo. Hay una serie de funcionalidades que hacen que, si estamos viendo una revisión sistemática, la base de datos nos diga, mira, hay todas estas otras revisiones sistemáticas que responden a esta pregunta. Y de esa forma nos va ayudando a identificar de manera fácil este conjunto de evidencia que responde a una misma pregunta. Son una serie de cosas más bien automáticas, ya vamos a ver que podría ser que en un futuro cercano tengamos cosas aún mejores que eso. Pero hoy día tiene una serie de funcionalidades automáticas en que si estamos en un artículo nos muestra todos los otros artículos de ese mismo tema, de esa misma pregunta. Y luego el tercer componente es el motor de búsqueda, que la verdad que también creemos que en buena medida tiene que ver con el éxito que ha tenido la base de datos. La base de datos está en 9 idiomas, tiene varios millones de visitas por año, si no decenas de millones, no sé el último número, he ocupado en todos los países del mundo, en los 9 idiomas, en buena medida porque tiene una funcionalidad que es poco común en los buscadores, y es que uno busca en el idioma que quiera, en nuestro caso en el español,
y busca sobre el total de los documentos de la base de datos. O sea, si uno busca en español, va a hacer una búsqueda sobre el millón de artículos que hay, las 400.000 revisiones y los otros artículos que están en la base de datos. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en Google. Si uno busca en español en Google, va a acceder a los artículos que están en español, no a los que están en inglés. En este caso, Epistemónico ha desarrollado algunas tecnologías que permiten que uno busque en español y aparezcan incluso los artículos que no están en español. Hay una parte del proyecto que también va traduciendo, mediante la red de colaboradores, los artículos más relevantes, no todos porque la cantidad es enorme, pero sí los más relevantes, pero incluso si no están traducidos, podemos buscar sobre ese total. Entonces, si ustedes entran a Epistemónico, van a tener, ¿no es cierto?, la opción de elegir el idioma, obviamente el español, o alguno de los 9 idiomas, o su idioma favorito de estos 9. En general, a los alumnos o a los profesionales de salud, especialmente en el área médica, pero también en otras, depende mucho del contexto, les recomendamos la opción de usar el buscador en inglés, pero buscar en español. Porque en general en las carreras de la salud hay un buen dominio del inglés, especialmente al leerlo, y hay más dificultad al escribirlo, por la ortografía, por distintas razones, uno le es más fácil escribir y buscar en español. Entonces la combinación más habitual, o la que más recomendamos, es usar la interfaz en inglés y poner términos en español. ¿Qué significa usar la interfaz en inglés? Que los artículos que van a aparecer van a estar en inglés, pero los vamos a encontrar de manera fácil con la búsqueda en español. Si alguien tiene dificultad en leer inglés, obviamente que la opción es el español. Pero en el español van a aparecer una mezcla de artículos, los que están traducidos oficialmente, por las mismas revistas, por ejemplo, que existe un documento, un artículo oficial en español, como Cochrane. Cochrane traduce todas sus revisiones al español. Otros van a estar traducidos por la red de colaboradores de Epistemónico, y en otros simplemente vamos a tener una traducción automática, similar a la que podrían encontrar en cualquier buscador, cualquier navegador de internet, ¿no es cierto? Uno activa traducir este sitio y ve que aparece una traducción que va mejorando, no es mala, pero sabemos que todavía no son óptimas, todavía pueden cometer errores y hay que leerlas con cierto escepticismo también. Entonces funciona más o menos así. Si uno quisiera saber si la vitamina C sirve para el resfrío, escribe lo que la mayoría pone en Google, vitamina C y resfrío. Hay gente que escribe, ¿sirve la vitamina C para el resfrío? O dime Google, o dime Epistemónico, ¿es verdad que la vitamina C sirve para el resfrío? ¿Qué opinas tú? Todo eso debiera funcionar. No, quizás la última no, pero vitamina C resfrío es lo más habitual, ¿no es cierto? Tú pones, ¿no es cierto?, estos términos, podría ponerlo así si quiere también, y podría ponerlo así también, ácido ascórbico y prevención del resfriado, otra manera de decir lo mismo. No tenemos que adivinar cómo le dice Epistemónico al resfrío ni a la vitamina C, sino que el sitio se va a encargar de traducir todo eso. Y vamos a obtener este tipo de información. Resultados, un recuadro celeste inicialmente, que ya les voy a explicar qué significa, y los artículos que más se parecen a lo que puse acá arriba. Entonces, si yo busco ácido ascórbico o busco vitamina C, puede que el orden cambie. Si busco resfrío o resfriado, puede que el orden cambie. Pero tiene una serie de herramientas epistemónicas que permite acceder al total, al mismo total, a través de las conexiones que existen entre los artículos, entre otras cosas. Y acá tenemos el estado de la traducción. Esta es una traducción colaborativa, parte de lo que han traducido los colaboradores del proyecto. Esta es una traducción automática, todavía no existe una traducción colaborativa u oficial. Entonces yo podría activar por acá un botón para que esto se tradujera automáticamente. No es instantáneo, hay que activarlo de alguna manera para saber y ser más consciente que se trata de una traducción automática en caso de que exista cualquier error. Y hay también una categoría de traducciones oficiales que es como una estrellita, en vez de ese icono de dos personitas es una estrella. Y esta parte inicial, ¿no es cierto?, este recuadro que aparecía acá, si lo amplío, ahí donde dice mostrar o show, voy a llegar a esto. Si amplío esto ahí, donde decía show, ahora dice hide, voy a ver inmediatamente el total de las revisiones sistemáticas de este tema. O sea, hay un sistema que es en parte automático, pero apoyado por la red de colaboradores, en las cuales alguien ya recopiló
todas las revisiones sistemáticas que existen sobre vitamina C para el resfrío y las puso en la base de datos epistemónicos. Aquí están las 7 revisiones sistemáticas que existen de eso. Y uno se puede quedar mucho más tranquilo. Hay un sistema que una vez que se crea esto, lo mantiene continuamente actualizado, independiente de que esta red de colaboradores deje de hacerlo. Hay un sistema que lo mantiene de manera automática. Así que una vez que están estos recuadros celestes que llamamos matriz de evidencia, vamos a poder confiar de que esto es muy cercano, si no el total de las revisiones sistemáticas que existen para responder a una pregunta. Y es bastante instantáneo. Y esta interfaz, la matriz de evidencia, es una interfaz visual. Ustedes hacen clic acá y van a abrir una interfaz visual que les va a mostrar distintas cosas, que no vamos a alcanzar a entrar en todo el detalle hoy día, sí lo vamos a ver en clases posteriores, pero también lo pueden revisar en el tutorial que hay en la página, pero es básicamente una interfaz que nos va a permitir aplicar estos 3 conceptos de calidad, o estas 3 C que discutimos anteriormente. Nos va a permitir ver cuál es la revisión sistemática más actual, ¿cierto? El currency, la primera C. Cuál es la más exhaustiva o que cubre la mayor cantidad de ensayos relevantes, ¿cierto? El comprehensiveness o la segunda C. Y cuál es de mejor calidad, que no nos va a decir la calidad, pero nos va a mostrar, por ejemplo, las revisiones Cochrane, que dijimos que en promedio son de mejor calidad que las no Cochrane. Entonces nos va a dar algunas pistas de cuál es la posible mejor revisión sistemática dentro de ese total. Vamos a después ver que de esas posibles también podemos ir un paso más allá y nosotros mismos evaluarlas y determinar si realmente se trata o no de las mejores revisiones sistemáticas. Nosotros hacer nuestro propio análisis crítico de esa revisión sistemática, que es lo que vamos a profundizar en la próxima clase. Ya eso lo vamos a aprender a hacer también, vamos a revisar todos esos conceptos en la próxima clase y vamos a ver no solo cuál es la posible mejor revisión sistemática, sino que ustedes van a ser capaces de ver si realmente es una buena revisión sistemática y qué tan buena es. La búsqueda avanzada, la verdad es que la gran mayoría de las veces, para la gran mayoría de las preguntas, no es necesaria. No vamos a necesitar recurrir a esta otra página de búsqueda avanzada. Sin embargo, van a haber ocasiones en que sí, las necesitemos, unas pocas. Requiere más entrenamiento y requiere mucho entrenamiento práctico. La verdad es que los conceptos que hay detrás son pocos, pero requieren mucho entrenamiento práctico. Y es por eso que no lo vamos a cubrir en esta clase, pero sí los dejo invitados a revisarlo en el tutorial, probarlo. Si tienen cualquier duda lo pueden enviar al mail de contacto de Epistemónicos, contacto@epistemónicos.org, y podemos asistirlo en todo lo que quieran con respecto al uso de la búsqueda avanzada. No es complejo, son pocos conceptos, pero requieren un poquito más de tiempo y mucho entrenamiento práctico, de realmente poner las manos en la masa y empezar a hacer esas búsquedas. Son búsquedas que siguen una lógica que se llama lógica booleana, en cual combinamos los términos usando pequeñas palabritas que básicamente lo que reflejan es la teoría de conjuntos, de la unión o intersección de ciertos conjuntos. Los conjuntos son los términos, por ejemplo, el conjunto de términos para decir vitamina C, ácido ascórbico, vitamina C, etc. O el conjunto de términos para decir resfrío, resfriado, infecciones respiratorias altas, etc. Entonces, ¿cómo se van armando esos conjuntos? Es la lógica que sigue esta interfaz y que, como les digo, es poco frecuente que uno necesite ocupar el epistemónico, normalmente con la interfaz simple basta, y cada día es menos necesario. O sea, de alguna manera Epistemónicos también va creciendo en la cantidad de tecnología, conexiones, información ya disponible en estas matrices, etcétera. Cada vez está siendo menos necesaria esta otra interfaz de búsqueda avanzada. Y luego, un punto importante que yo creo que puede que incluso sea de los más importantes mirando a futuro, es cómo las revisiones sistemáticas nos ayudan a hacer un juicio sobre otro tipo de artículos o otro tipo de documentos. Por ejemplo, las guías clínicas. Las guías clínicas son un documento que tiene, en teoría, todas las preguntas relevantes de un tema, por ejemplo, una enfermedad. Debiera tener toda la evidencia de todas esas preguntas y además un juicio de expertos sobre si eso se aplica a la realidad local o no. Que sería
muy valioso, o sea, suena muy valioso, ¿no es cierto? Entonces, si miramos la guía GES, por ejemplo, uno diría, bueno, la guía GES tiene todas las preguntas para la patología GES, toda la evidencia que respalda cada una de esas preguntas y todo lo que los expertos chilenos dicen que se debieron no hacer o se debieron no recomendar en nuestro país. Y eso pasaría en todos los países o en todos los ámbitos en que se hacen guías. Desafortunadamente, las guías tienen el gran problema de que no están suficientemente actualizadas y no tienen la calidad que uno quisiera. O sea, el problema de que decíamos de la mega silliness o la mega tontera de tener muchas revisiones sistemáticas, en el caso de las guías es aún mayor. O sea, hoy día existen cientos o miles de guías para cada una de las cosas y el grado de desactualización y de baja calidad es enorme. O sea, es muy difícil confiar en una guía hoy día. Muchos de los que se dedican al área de medicina basada en evidencia creen que el futuro está en las guías, en tener buenas guías, en hacer esfuerzos para tener guías que a lo mejor se mantengan una parte, la parte que tiene que ver con la evidencia, globalmente, con un esfuerzo colaborativo. Tenemos la suerte de participar de varios proyectos que van en esa línea y que quizás van a dar fruto en un futuro cercano. Pero por ahora, las guías son poco confiables. No le crean nunca a una guía. ¿Y cómo podemos saber si le podemos creer o no? O no le crean nunca a priori, sin cuestionar. ¿Cómo podemos saber si le podemos creer o no? Uno de los elementos principales es saber si se basa o no en la mejor evidencia. Si ustedes aprenden a identificar la mejor revisión sistemática del total de las que existen, basta con ir a la guía, identificar la pregunta que les interesa, mirar las referencias que están respaldando la afirmación que se está haciendo ahí, ir a mirar el listado de referencias con calma y ver si es efectivamente o no la mejor evidencia. Es un proceso que cuando uno lo aprende a hacer es muy rápido, la verdad. Los que ya ocupan el teclado, control F, no sé qué, no se demoran nada. Sí, bueno, ¿está realmente respaldada por la mejor evidencia o no? Si no está respaldada por la mejor evidencia, la verdad es que uno inmediatamente pierde confianza en esa recomendación en particular de la guía. Y las guías pueden tener recomendaciones que estén muy actualizadas y recomendaciones que estén desactualizadas. Entonces, no se puede hacer un juicio del total de la guía. Al ser tan exhaustivas, van a tener esto de que algunas recomendaciones no están basadas en la mejor evidencia y otras sí, y ustedes van a ser capaces de discriminar de esa manera. Hay algunos investigadores que han hecho curvas de sobrevida de las recomendaciones en las guías, así como se han visto estas curvas de Kaplan-Meier o de sobrevida en los pacientes con cáncer. Bueno, las recomendaciones de una guía van muriendo en el tiempo así rápidamente y se estima que la sobrevida promedio de una recomendación en una guía es de 2 años. Eso es lo que dura más o menos una recomendación. La sobrevida promedio, se van cayendo así cada 2 años las recomendaciones en una guía en particular. Algunas sobreviven más tiempo, otras sobreviven menos tiempo. Y con esto ustedes pueden al menos saber si la recomendación está basada en la mejor evidencia. Esto también se aplica a otras cosas. Por ejemplo, los alumnos con los que a mí me toca interactuar ocupan un texto que se llama el up-to-date. El up-to-date. El up-to-date es un texto online, ¿no es cierto? No quiero hacerle propaganda ni nada, al revés, lo voy a hacer anti-propaganda ahora, que no está muy up-to-date, al revés. Toda la evidencia que hay es de que la mitad de las veces lo que dice cualquier afirmación de up-to-date está desactualizada, no tiene la mejor evidencia. O sea, es como tirar una moneda al aire. Si ustedes leen algo en up-to-date, la probabilidad de que esté actualizado es 50%. Hay recursos mejores, más actualizados, pero la verdad es que el up-to-date se ha ido popularizando por el marketing que hace, por la facilidad del uso, es como muy fácil utilizarlo, muy intuitivo, es como un libro, por decirlo así, y se ha ido extendiendo su popularidad. Sin embargo, hay que saber eso, está desactualizado la mitad de las veces. También hay que saber que tiene un sesgo a favor de la industria farmacéutica u otros que tienen conflictos de interés. Ha habido mucha controversia con respecto a la independencia de up-to-date de, ¿no es cierto?, farmacéuticas u otros, no hay un método, o es difícil saber cómo el autor de ese capítulo llega a decir lo que dice ahí. Pero al menos ustedes pueden hacer el juicio de si ese autor consideró la mejor evidencia al hacer la afirmación que hace. Esto es particularmente relevante en lo que tiene que ver con terapia, mucho más aún cuando tiene que ver con medicamentos y mucho más aún cuando tiene que ver con medicamentos nuevos o caros. O sea, mientras más en esa línea nos movamos, más crítico hay que ser, más esfuerzo hay que hacer para ver si realmente está basado en la mejor evidencia o no.
Y con esta herramienta simple ustedes pueden hacer ese ejercicio. No les digo que no lo lean, porque puede ser a veces muy fácil para tener una panorámica del tema, para aprovechar de repasar otras cosas que no solamente son la evidencia, sino que también son el contexto general o la información necesaria para entender el tema en su cabalidad, pero así podemos al menos chequear que las afirmaciones que se hacen en particular o con mayor énfasis sobre la eficacia de los medicamentos sea basada en la mejor evidencia o no. Si todo esto les parece muy complicado, la verdad que es más fácil que lo que hay, es lo más exhaustivo, pero yo todavía lo encuentro complicado. Y cuando lo ocupamos, cuando lo ocupan los alumnos, cuando lo ocupan los profesionales de salud, todavía sigue siendo difícil. Entonces, estamos trabajando desde hace 2 años en una nueva plataforma. Ya la mostré brevemente en la clase anterior, pero estamos trabajando en una nueva plataforma que se llama Leading Overview of the Evidence, o LOVE, como el amor en inglés, que trata de ir un paso más allá. Y vamos avanzando muy bien. Básicamente, lo que hacemos es tomar todo lo que ya tenemos en la base de datos epistemónicos, organizarlo en temas, enfermedades o intervenciones específicas, en un formato que es el de las preguntas que hablamos en la clase anterior, de las preguntas como las entiende la medicina basada en evidencia, cuál es la población o la enfermedad, por ejemplo, cuál es la intervención que estamos viendo, contra qué lo queremos comparar, qué desenlaces o outcomes se están midiendo, ordenados. Tenemos ese orden ya en esta plataforma y ponemos toda la evidencia en cada una de esas preguntas, usando nuevamente inteligencia artificial a un nivel ya un poquito más sofisticado del que ocupamos en la base de datos inicial, también porque es una tecnología que ha ido mejorando muchísimo en los últimos años, hay una explosión de la tecnología en inteligencia artificial, pero siempre apoyando a esta red de colaboradores o expertos que van validando que todo realmente sea lo que tiene que ser. Entonces, parte de lo que hace la inteligencia artificial es mantenerlo continuamente actualizado. Una de las cosas que tenemos los humanos es que somos inconstantes. Partimos haciendo algo, nos aburrimos, nos cambiamos, nos vamos a otra cosa, nos gusta. Entonces es difícil mantener, ¿no es cierto?, esta red de colaboradores todos los días, a pesar de que los latigamos, los castigamos, etc., no logramos, no, broma. No se logra, ¿no es cierto?, tener con base humanos algo continuamente actualizado y eso es algo en que nos pueden ayudar las máquinas. Creemos que vamos a llegar a altos grados de confiabilidad con la inteligencia artificial, pero los humanos, ¿no es cierto?, finalmente son los que van dando el paso final y actualizando. Vamos a ver un pequeño videíto, lamentablemente no lo tenemos disponible en español, pero lo vamos a ir traduciendo. Entonces, esto es cómo funciona, lo que hay detrás de esta plataforma. ¿Sí? Adelante, por favor. Ahora sí. Bien. Entonces, bueno, básicamente lo que busca es eso, ¿no es cierto? Tratar de llevarnos de manera casi instantánea, 2-3 clics, al total de la evidencia, en particular las revisiones sistemáticas, al menos en la primera etapa, para la pregunta que tenemos. O sea, rápidamente más bien elegir la pregunta, muy parecido a lo que uno haría en una página web o en un texto, es decir, en un índice, en un libro, como ir al índice, por decirlo así. Mira, voy a ir al índice de mi pregunta y ahí va a estar toda la evidencia.
Y gracias a estos software, esta inteligencia artificial, esta red de colaboradores, creemos que vamos a lograr tener esto prácticamente disponible para todas las enfermedades, para todos los temas de salud, de manera continuamente actualizada. Hoy día existe una versión piloto de Love. Básicamente lo que lo hace ser piloto es que hay un número acotado de enfermedades todavía en lo que esto está, que la inteligencia artificial todavía no funciona de manera permanente en todas las preguntas, pero estamos en esa etapa de construir toda la plataforma para que cubra el total. Si quieren conocerla un poco más, pueden ir a love.epistemónicos.org y lo que van a ver es algo como esto. Si entran a la plataforma, eligen su tema, en este caso artrosis, ¿no es cierto? Van a tener ciertas preguntas. Si es una pregunta de tratamiento, le hacen clic ahí, tratamiento, y van a entrar a todos los posibles tratamientos que existen para la artrosis, y basta con que hagan clic en su tratamiento favorito, bueno, el tratamiento que están queriendo evaluar, y van a acceder de manera inmediata al total de las revisiones sistemáticas. O sea, muy rápidamente van a ver ese conjunto de información. A futuro esperamos ir agregando más funcionalidades, más guías sobre cuáles puede ser la mejor revisión sistemática o no. No solo las revisiones, sino que también los estudios, maneras de compararlas, etc. Pero nuestro primer objetivo es que logremos que uno pueda acceder al total de las revisiones sistemáticas en menos de 30 segundos y poder hacer este proceso que hemos comentado hoy día. ¿Puedo contar qué es el lanzamiento? No, está bien. ¿Puedo decirlo? La idea, tenemos como meta lanzar esta primera versión de Love gratuita para todos los usuarios en el coloquio Cochrane, que va a ser, ¿no es cierto?, este año en Chile. Vamos muy bien encaminados. O sea, pueden entrar ahora al piloto, las funcionalidades van a ser muy similares y nuestra idea es que eso esté disponible para todas las enfermedades de manera gratuita, al menos para poder acceder a todas las revisiones sistemáticas en octubre de este año. Esa es como nuestra meta y vamos bastante bien encaminados. Como conclusión, se me coló una diapositiva, pero como conclusión hay muchas revisiones sistemáticas, no, es que se me copy-paste de la clase anterior. Entonces, hay muchas revisiones sistemáticas. Hay suficientes revisiones sistemáticas para responder a la gran mayoría de las preguntas. El desafío principal hoy día es elegir la mejor revisión sistemática que responde a mi pregunta. Eso se logra con 3 criterios. La más nueva, o la más actual, la más exhaustiva, o que cubre la mayor cantidad del total de los estudios relevantes. Epistemónicos tiene algunas herramientas, como la matriz de evidencia y otras cosas, que ayuda a hacer ese proceso de manera visual y más rápida. Y la calidad, o qué tan creíble es la revisión sistemática, cómo ha sido hecha desde el punto de vista de la rigurosidad científica. Las revisiones Cochrane son en promedio mejor que las revisiones no Cochrane, y si bien no cubren el total de las preguntas, cuando las encontramos son algo que miramos en primera instancia. Tienen, ¿no es cierto?, una pequeña ventaja por sobre las revisiones no Cochrane. Pero también tenemos que aprender a discernir cuál es la mejor revisión sistemática del total, en particular cuando no hay una revisión Cochrane que parezca claramente la más nueva o la más completa. Los que quieran conocer un poco más de Cochrane, este año tenemos una oportunidad única. El Congreso Internacional de Cochrane se hace por primera vez en Chile y en Latinoamérica por segunda vez, se había hecho en Brasil algunos años atrás, del 22 al 25 de octubre. El 21 de octubre y el 20 de octubre hay distintas actividades satélite que también pueden participar, inscribirse. Las actividades satélites son gratuitas, el Congreso tiene un costo, obviamente, como todos los congresos, pero hay muchas oportunidades para poder incorporarse. 22 al 25 de octubre, reserven la fecha. Esperamos que sea una oportunidad súper interesante de profundizar más con los que queden entusiasmados con este curso. Bueno, hay inscripción anticipada abierta hasta el 25 de julio, ¿no? Queda poco. Entonces, los que quieran participar tienen ahí, ¿no es cierto?, esta oportunidad. Muchas gracias.
¿Y tenemos tiempo para preguntas? Sí, Un un poquito, par. porque partimos. Por favor. Hola, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alicia. Primero quiero celebrar siempre los esfuerzos que hace Epistemónicos en términos de divulgación. Igual, la pregunta que quiero hacer no quisiera que se interpretara como spoiler ni como cotilleo, pero sí yo creo que para los clínicos, las clínicas o las personas que estamos más o menos periféricamente vinculadas al mundo de la investigación en salud, Cochrane solía tener una cierta como aura de pontífice y sacrosanta que los últimos meses, a raíz de la expulsión de la Junta Directiva de Peter Gotche, como que se vio un poco... Perdió un poquito esa mística sacrosanta. Entonces me gustaría saber, desde tu rol como director de Cochrane Chile, cómo enfrentan este fenómeno. No, es una pregunta muy válida y yo creo que también es interesante tener la oportunidad de responderla. Siempre conversamos un poco entre la gente que está más cercana al mundo de Cochrane, qué tanto esta polémica es una polémica pública o no, sí, en redes sociales obviamente, pero finalmente también las redes sociales tienen este efecto de que igual es un grupo pequeño el que finalmente lo discute. Entonces, para contar un poco, para los que no estén al tanto de esta polémica que se dio el año pasado, hay un investigador muy importante y que se había caracterizado por su rigurosidad científica y por promover la independencia total de la ciencia, en particular de Cochrane, de cualquier conflicto de interés, en particular la industria farmacéutica. Entonces, él es uno de los que ha empujado a Cochrane para ir tomando posturas cada vez más estrictas con respecto a la independencia de la industria farmacéutica y otros, la industria de las vacunas, la industria de los alimentos, etc. Y, como decía yo anteriormente, Cochrane tiene la política más estricta que hay, pero Peter Gotche piensa que debiera ser aún más estricta. Yo también. O sea, hay mucha gente que piensa que hay que avanzar en esa dirección. Por razones que la verdad es que todavía no se conocen del todo, se generó una polémica entre Peter y la dirigencia de Cochrane, el director ejecutivo en particular, tuvieron unas diferencias de opinión que fueron escalando y que finalmente terminó en que Peter fuera expulsado de la colaboración Cochrane. Las razones de la expulsión se pueden mirar desde peleas internas hasta que respondan a otros intereses más grandes. Se ha acusado de que responden a los intereses de la industria, que es la que ha presionado para que Peter salga, a los intereses de algunos financiadores que tienen intereses particulares en cosas que Cochrane investiga. Por ejemplo, Bill Gates hizo una donación a Cochrane y Bill Gates ha hecho un esfuerzo muy grande por promover las vacunas y Peter había hecho algunas investigaciones en que había cuestionado la seguridad de una vacuna en particular. O no, más que cuestionar la vacuna, había cuestionado el método de la revisión Cochrane que se hizo, más que cuestionar la vacuna en sí misma. Entonces se generó esta polémica. Tiene muchas lecturas, la verdad. La verdad es que Peter es una persona también que es muy como blanco y negro, muy maniquí, o sea, él no tiene postura intermedia y también genera mucha resistencia. Ha dado batallas que la verdad es que no están resueltas en el mundo. Por ejemplo, él es uno de los que cuestionó el rol de la mamografía y del autoexamen de mama por mucho tiempo. La gente que se dedica a cáncer de mama, etcétera, sigue pensando que es un tema al menos no resuelto, pero no están absolutamente de acuerdo con una postura tan tajante. Tiene una postura que es que los antidepresivos no sirven, que no debieran usarse los antidepresivos que matan más o hacen más daño del beneficio, que la gran mayoría de los psiquiatras del mundo no comparte, cree que hay como una postura intermedia. Entonces él tiene esta cosa, entonces eso finalmente llevó a esto que fue una expulsión, que es algo muy raro, es la única persona que ha sido expulsada de Cochrane, y que los que estamos adentro lamentamos. O sea, yo creo que hubo, sin duda, no hay nadie que crea que fue una crisis que se manejó bien, que se podrían haber hecho muchas cosas para evitar que eso ocurriera, pero como toda organización grande tiene 10.000 miembros, a veces hay peleas que no se pueden resolver de una mejor forma. Mi postura es que esto responde mucho más a cosas prácticas y a egos o intereses personales que a conspiraciones internacionales, pero es difícil saber si es que hay algo de eso que realmente influye o no. También hay que decir que Cochrane está muy consciente de eso y en este congreso en Chile, como organizadores, hemos tratado también de promover
de que este tema se hable, de que realmente cualquier cosa que pueda haberse hecho mejor se trate de evitar en futuras situaciones similares. Va a haber un simposio satélite sobre conflictos de intereses para tratar de abordar esta discusión. O sea, no es algo que haya dejado sin opinión a nadie dentro de Cochrane. Y claro, es muy difícil saber qué daño le produjo a la imagen de Cochrane. O sea, Cochrane lleva 25 años creando, yo diría, su principal capital es la transparencia, la independencia, que realmente lo que se dice esté libre de todo conflicto de interés, y esta crisis obviamente genera un daño a eso. Pero yo diría que al menos hay una reacción, probablemente no tan a tiempo como todos quisiéramos, pero hay una reacción y se han tomado cartas en el asunto y hay una serie de acciones para evitar que algo así ocurra en el futuro. Peter no quiere volver tampoco, él creó su propia organización, no tuvo mucho éxito tampoco, la verdad hay que decirlo, creó un instituto que se llama por la integridad científica, pero tampoco es que tuvo demasiado apoyo como él esperaba. Pero es un tema no resuelto. Aló, ¿tenemos otra pregunta? Gabriel, muchas gracias por tu presentación. Mi nombre es Nicolás Sandoval. Bueno, soy bioquímico, pero poniéndome en el lugar de un médico que tiene que tomar una decisión en la consulta o alguien que trabaja a nivel de ministerio y tiene que decidir, no sé, si comprar un medicamento caro, un anticuerpo monoclonal, por ejemplo. ¿Cómo lo hace para tomar la mejor decisión en salud basándose en evidencia fiable, considerando lo que dijiste al respecto de las guías clínicas, que muchas veces no están actualizadas y que se basan en estudios de baja calidad, y considerando que las revisiones sistemáticas también pueden incluir estudios primarios, ¿cierto?, que pueden tener sesgos? ¿Cómo se soluciona eso? Claro. No, esa es una excelente pregunta. La verdad es que creo que lo que hemos revisado con respecto como al método ayuda, obviamente. Hay una primera etapa que es identificar el total de las revisiones, elegir la más confiable de todo y basarse en eso. Si uno es capaz también de evaluar el total de las revisiones y ver las diferencias que hay entre ellas, entre otras cosas, o reanalizar los datos, puede llegar a un nivel más profundo de convencimiento. Y si realmente uno es capaz de hacer su propia revisión con los mejores métodos y actualizados, sería lo ideal. O sea, parte del desafío futuro de la medicina basada en evidencia, del cual también estamos participando en varios proyectos, es tener una gran revisión continuamente actualizada, o living es la palabra que se ocupa para algo que está continuamente actualizado, por eso también LOVE es Living Overview of the Evidence. Entonces, si tuviéramos una revisión de alta calidad, continuamente actualizada y que fuera hecha colaborativamente a nivel global, la verdad es que eso sería algo muy fácilmente transferible. Y las guías ya serían más fáciles de hacer porque no tienen que estar buscando, etc. Con el Ministerio de Salud de Chile, por ejemplo, lo que se estaba haciendo desde el año 2016 es transformar las guías a una metodología que vamos a ver con más detalle en clases posteriores, pero es la metodología GRADE, que es la metodología actual para hacer guías. Y en lo que respecta a búsqueda, se está usando esta plataforma. O sea, el Ministerio está utilizando la plataforma que yo he llamado piloto, pero que es una plataforma plenamente funcional cuando un equipo que la sabe ocupar puede utilizarla, para poder generar rápidamente toda la búsqueda y selección de la evidencia que se requiere. Y hay un equipo de metodólogos que ha estado procesando esa información y finalmente un método que ocupa el Ministerio, que es el método GRADE, para generar recomendaciones con el mayor estándar mundial. Y entre el año 2016 y ahora se han actualizado cerca de 70 de las 86 guías GES, son 80 enfermedades, pero 86 guías, y el próximo año se terminan de actualizar. O sea, el Ministerio, ocupando este método, logró actualizar todas sus guías GES en un periodo va a haber logrado de 4 años. Eso es realmente algo muy interesante, un salto de eficiencia. Yo no conozco ningún caso en el mundo que haya logrado hacer esto, y en parte creemos que tiene que ver con estas aproximaciones que yo estoy mencionando en esta clase. Es decir, mira, plataformas que se combinan, que realmente están pensadas para apoyar la toma de decisiones y acelerar el proceso y mantenerlo actualizado. Gracias. ¿Otra pregunta? Ahí. Perdón, si alguien quiere saber más detalle lo del Ministerio, también se va a presentar en el coloquio. El mismo Ministerio va a tener una sesión especial en que cuente cómo ha ido incorporando todas estas tecnologías y cómo ha ido realmente transformando la calidad de las guías. O sea, hoy día yo me atrevería a decir que Chile tiene
algunas de las guías que cumplen con mayor estándar en el mundo, siendo que hace algunos años estábamos en una situación muy distinta. Las guías chilenas tenían muchísimas limitaciones y se habían publicado mucha investigación al respecto. No muchas más que las guías en el mundo, pero al menos estaban, ¿no es cierto?, en este nivel de estancamiento de las guías en el mundo, y yo diría que han dado un salto bien importante. El mismo ministerio lo va a presentar. También hay algunos grupos independientes que van a presentar sus evaluaciones de calidad de las guías, que es algo bien interesante que ocurre en Cochrane. O sea, al final se evalúa no solo el que lo va a presentar, que el dueño del producto, por decirlo así, en este caso las guías nacionales del auge, o GES, sino que también hay una serie de otros que están haciendo análisis críticos, como bastante circular el análisis que se hace o completo en cualquier cosa que se presenta en este congreso. Bien interesante ese espíritu de realmente tener un análisis crítico a fondo lo más exhaustivo posible. Hola, buenas noches, doctor. Mi nombre es Fernando Peña y yo tengo una pregunta con respecto a los criterios de la calidad y las 3C que dijiste, con respecto a la credibilidad, porque nos hablaste del factor de impacto y la calidad de la evidencia, por ejemplo, de New England, que tiene un alto factor de impacto y una calidad inversa. Entonces mi pregunta es, ¿a quién creerle? Claro, bueno, en la próxima clase, o sea, esa pregunta calza perfecto como introducción a la próxima clase. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Cómo realmente nosotros mismos leer una revisión sistemática y ver qué tanto le podemos creer. Eso lo vamos a aprender a hacer. Pero lo de las revistas, yo diría, es importante tratar de llevarse ese mensaje. O sea, el que esté publicado en tal o cual revista no garantiza la calidad. No garantiza la calidad, y menos la calidad entendida con estos 3 componentes, ¿no es cierto? Puede estar publicado, pero ya estar desactualizado, puede no cubrir el total de la información relevante, o puede estar hecho con sesgo o con ciertas cosas que no aseguran que tenga el total. Lo del New England, bueno, siempre no es que sea inverso, no es totalmente inverso, pero hay una disociación entre el gran índice de popularidad o factor de impacto que tiene y la calidad de su artículo. Pero básicamente tiene que ver porque se mueven por popularidad, finalmente, que los lean más, que los citen más, que vendan más suscripciones, que generen más polémica. Por ejemplo, muchas de las polémicas en términos de los conflictos de intereses, el New England siempre ha sido como el que lleva la contra, como que promueve o va en contra de regular mucho la relación entre la industria y los médicos. La mayoría del mundo científico dice, mira, es algo que hay que regular, hay un gran problema ahí, hay conflictos de intereses, hay influencias perversas, y el New England como que hace algunas como apología o defensas de la industria farmacéutica, siempre va remando un poquito contra la corriente del mundo más metodológico. Los metodólogos le dicen, metodólogo es el término que se ocupa para la gente que se dedica, ¿no es cierto?, a estos métodos, en particular en el ámbito de la síntesis de evidencia, le dicen el newspaper, así lo llaman, que es como despectivamente decirle como el diario o el tabloide, sería como el Luno o el Guardián de la Salud, o no tengo nada, no, sí tengo cosas en contra de esos diarios. Sería como algo de ese tipo, el Lun de la revista científica, puede ser. Luno, la cuarta existe, sí, la cuarta todavía, ha mejorado al menos un poco la cuarta. Pero ese tipo de cosas. No es inverso, o sea, realmente tiene una popularidad enorme, saca algunos estudios muy importantes, pero tiene este problema de que los métodos no reflejan ese enorme factor de impacto que tiene y sus políticas como de independencia editorial y especialmente la industria farmacéutica son mucho más pobres que en otras revistas. Así que a mirarlas con ojo crítico. Vamos por la última pregunta de la noche. Hola, mi nombre es Daniela Rojas. Es muy concreto porque a lo mejor no lo entendí o no lo alcancé a escuchar, pero tú decías que cuando uno tenía dudas en el fondo ir a las referencias del artículo para ver si efectivamente estaba como bien respaldado. Y que eso se hacía en súper pocos segundos. Ya, ¿qué es lo que uno ve en los pocos segundos? Si es que la referencia también tiene revisiones sistemáticas, si tiene los estudios primarios los que se referencian son aleatorizados, o qué es lo que se ve rápidamente en pocos segundos. Exacto. Básicamente lo que yo propongo es aplicar estos conceptos que vimos en la clase, en particular aquellos que nos ayudan a identificar la mejor revisión sistemática dentro de todas las que hay para una pregunta en particular. Vamos a aprender más todavía la próxima clase
para que si uno quisiera estar seguro que es la mejor revisión. Pero al menos con estos criterios iniciales, la más actual, la que se ve más completa, tiene más estudios del total, Epistemónicos tiene algunas herramientas que ayudan a hacer eso, y la que es más creíble, por ejemplo, las revisiones Cochrane, por decirlo rápidamente, te ayudan rápidamente a decir, mira, esta parece ser la mejor. Del listado, exacto. Entonces uno diría, bueno, al menos eso te acerca. La próxima clase vamos a acercarnos un poco más a estar más confiados de que es la mejor revisión sistemática. Pero con eso, con la mejor revisión en mano, o las mejores, a veces puede ser más de una, pero normalmente un número bastante acotado, uno dice, bueno, yo esperaría que cualquier cosa que estoy leyendo haga mención de esta evidencia, que esa sea la mejor evidencia. Porque el concepto detrás de eso es la integridad de la evidencia. O sea, finalmente, si alguien está haciendo una opinión sobre algo que no es la mejor evidencia, hay cierta invalidación de cualquier cosa que se diga. Como dice, mira, si alguien en el año 50 dijo que la vitamina C era excelente para prevenir el cáncer, bueno, dice, pero bueno, el año 50, ¿qué pasó? Y hay mucha información después, etcétera. Obviamente que no vamos a confiar en esa información. Entonces, la base que respalda cualquier afirmación, finalmente es uno de los elementos más importantes para ver qué tanto podemos confiar en ello. Y eso se va a aplicar a las guías clínicas, ¿cierto? Donde es mucho más explícito y hay referencias, ¿no es cierto? Se va a aplicar a UpToDate o los libros o las revisiones narrativas que se publican en las revistas, por ejemplo. Las revistas suelen publicar como una revisión del tema, no sistemática. También podemos hacer ese ejercicio. Y también se va a aplicar a lo que uno lee en la prensa. O sea, finalmente, si uno realmente está leyendo algo en la prensa, dice, bueno, ¿en qué se basa esto? ¿Se basa en una revisión sistemática o no? ¿Se hace mención de las revisiones sistemáticas o no? Y si la revisión sistemática es la mejor o no. Hoy día, por ejemplo, fue bien interesante porque salió un artículo en CNN, parece, CNN, no sé si Chile o Internacional, pero decía, ¿qué era? Era tomar Coca-Cola, tomar bebidas azucaradas. Tomar bebidas azucaradas aumenta el riesgo de cáncer. Ese era el titular de la... Y uno le empezaba a leer y decía, un estudio, ya no era una revisión, un estudio observacional, no era un ensayo aleatorizado, dice que el tomar bebidas azucaradas aumenta el cáncer. Así, y decía, lo aumenta en un 18%, algo que uno dice, me suena... Y uno empezaba a leer y como que todo era bastante generador de miedo en el artículo. Bueno, uno lo terminaba de leer y se quedaba con la idea de que las bebidas azucaradas había que eliminarlas porque no es que esté a favor de las bebidas azucaradas, ni mucho menos, pero uno dice, ese artículo genera miedo. O sea, uno dice, cada vez que me tomo una Coca-Cola, que mi hijo vaya a un cumpleaños, no sé qué, cáncer, ¿no es cierto? Entonces, esa es una manera de generar la información. Y había otro artículo, en este caso de la BBC, no, puede ser una casualidad, pero en este caso de la BBC, que decía, bueno, salió este artículo, pero este artículo es un estudio observacional, no se puede asumir la causalidad, etcétera, y hacía como un juicio sobre la credibilidad, ¿no es cierto?, la calidad, o dónde estaba en la jerarquía de la evidencia ese artículo. Después decía, y este artículo es uno de muchos, hay otros artículos, y hablaba incluso de revisiones sistemáticas, o había algunos expertos que hacían alusión a los otros artículos que habían evaluado la misma pregunta, decían, bueno, hay que mirarlo porque no está tan claro, etcétera, etcétera, y después decían, no es un 18% solamente, sino que esto lo pasaban a términos absolutos, ¿no es cierto?, que vamos a ver en clases posteriores, que es como tienen que presentarse los resultados para poder entenderlo, y decía, bueno, esto significa que un 26 en vez de 24 personas de cada millón podrían, si esto fuera verdad, entonces te da una perspectiva mucho más clara. Entonces tiene que ver con eso. Y si uno miraba las referencias del artículo de CNN, no había cómo, o sea, no había ni referencias. Y si uno miraba el de BBC, bueno, te permitía hacer este juicio si efectivamente era la mejor evidencia o no. O sea, incluso en lo que uno lee en la prensa se podría aplicar esto. O sea, cualquier cosa que uno lea, si hay referencia, si no hay referencia no hay nada que hacer. O sea, sí. Y si hay referencias, podemos hacer este juicio de si esas referencias corresponden a la mejor evidencia o no. Y nos ayuda un poco a hacer esta transición entre las revisiones sistemáticas, ¿no es cierto?, que cada cierto tiempo vamos a ocupar, vamos a aprender a usar, pero que obviamente es un proceso más lento, y todo lo que está ocurriendo en el resto de lo que uno está leyendo en el resto del mundo. Te permite, ¿no es cierto?, mirarlo con una perspectiva un poquito más completa o más confiada de si lo que está ahí realmente está basado o no en la mejor evidencia. Obviamente que si es algo no sistemático, puede estar basado en la mejor evidencia y presentarse de manera sesgada, o sea, puede que la evidencia, la revisión sistemática que cita no diga lo mismo, pero al menos te da un pasito más de
de cercanía en cuanto a que es la mejor evidencia la que se ocupó para formular cualquier cosa que se haya firmado ahí. Y también después uno puede contrastar lo que dice ahí con la revisión sistemática y ver si hay muchas más herramientas para poder discernir si lo que está ahí es cierto o no. Bueno, damos muchas gracias a Gabriel Gracias a Rada ustedes. por todo esto. ¿Sí, no? Todo bien. Los dejo invitados entonces para el próximo 14 de agosto a la siguiente clase, Revisiones Sistemáticas y la Colaboración Cochrane, donde vamos a hablar más de lo que ya adelantó ahora al final Gabriel. Y bueno, me despido, soy Marcelo Pérez, director ejecutivo de Epistemónico. Como les dijo Gabriel, cualquier pregunta adicional, contacto@epistemónico o contacto@epistemónico. Y eso, los esperamos el próximo mes. Chao.